Bien, estamos hablando acerca de las señales, acerca del fin. Todo esto tiene que ver con el martes santo, las cosas que sucedieron un día martes, como hoy, martes previo a la crucifixión de Jesús. Está él ahora dando una serie de enseñanzas acerca de los acontecimientos finales. Estamos basados en Mateo capítulo 24 y recién acabamos de ver una serie de señales, ¿sí? Y entonces que dijimos que entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del siglo. ¿Sabe que la palabra siglo en la Biblia Reina Valera es el vocablo griego aion y se refiere a una era, un periodo, una era de tiempo que tiene ciertas características? Lo cierto es que es el fin de esta era, de este presente siglo, de esta presente era en la cual a Satanás se le ha permitido ejercer influencia y dominio y poder dañar. eh, Esto es lo que se refiere con este siglo. Pero dice que este siglo tendrá un fin. Los discípulos preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces, es- estas son señales de que este presente siglo en malo, eh, este presente era en la que vivimos, va a terminar. Entonces, y termina, y lo hacemos muy sucintamente, porque Mateo 24 no hace referencia al episodio, pero entendemos que el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia aquí, donde es el fin. Esta X coincide con la X de la otra diapositiva, ¿sí? Cuando es el fin, acá el final del siglo, entonces Cristo viene a buscar a su iglesia, en lo que llamamos el rapto de la iglesia, basado en algunos textos bíblicos. Bien, en otra oportunidad voy a poder profundizar sobre el tema. No quiero que se extienda mucho más, puntualmente estamos hablando de la Semana Santa, y no quiero cumplir con esto de que Jesús enseñó esto en un martes santo y luego seguir con el miércoles, el jueves y así hasta el domingo es la Pascua. Entonces, eh, termina este siglo, viene Cristo a buscar a su iglesia y aquí cuando la iglesia es arrebatada, aquí en el mundo comienza el gobierno del anticristo, ¿sí? Aquí comienza el gobierno del anticristo. Dice la Biblia que va a ser un gobierno de 7 años. Este gobierno de 7 años se puede dividir en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de una falsa paz, ¿m? Y 3 años y medio de gran tribulación. Eh, Bien, estaba, hace poco me asombraba con las noticias de que un político británico dijo, el problema del coronavirus lo solucionamos con un gobierno mundial. Necesitamos un gobierno mundial que dé directivas para todo el mundo, medidas que sean, que, que las acaten todas las naciones o toda la gente y no solo en algún país, y sí y en otro no. Entonces, en todo, y de esta manera vamos a poder vencer el problema del coronavirus, de esta peste. Y con esa misma manera de pensar, también se puede solucionar el problema del hambre en el mundo y también se pueden solucionar problemas de las guerras, ¿sí? Entonces la mentalidad está abierta, la gente está abierta a un cambio de este tipo. Cuando yo era joven y estudiaba estas cosas, decía, ¿cuándo se van a poner de acuerdo para que se levante un gobierno mundial? Bueno, creo que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces, él va a gobernar por 7 años, eh, y 7 años, pues, divididos en dos periodos. En la primera etapa entendemos
Bueno, dice ahí la profecía de Daniel, habla de estos últimos semanas, de últimos 7 años. Particularmente va a ser un tiempo en que Dios va a tratar con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo que, que Dios escogió y que rechazaron al Mesías. Y entonces, a partir de la era de la iglesia, el trato de Dios con el pueblo de Israel es como que quedó en stand-by, pero apenas se vaya la iglesia, el trato de Dios con Israel va a seguir. Y va a venir este hombre que muchos judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías, van a ver en este hombre a su Mesías. Entonces van a prestar atención. Casi seguro, no tenemos el dato preciso, pero casi seguro con él van a lograr la reconstrucción del templo. Dicen que ellos tienen todo para reconstruir el templo, pero no tienen el espacio físico, porque el lugar donde iría el templo actualmente hay una mezquita, que es la mezquita de Omán, porque ese mismo lugar para judíos y musulmanes es lugar santo. Entonces, no sé cómo lo van a lograr, pero los judíos van a poder levantar su templo, van a volver a hacer sacrificios, van a volver a hacer las ofrendas. Dice que lo tienen todo listo, así como te hacen un supermercado en cuestión de meses. Lo hemos visto ahora que hacían hospitales en días, y hacían hospitales en cuestión de días. Ahora, cuando apenas tengan el lugar, el pueblo de Israel va a levantar su templo así, en un chasquido. Entonces van a volver y van a estar muy felices con su gobernante. ¿Sí? Eh, y a la mitad de la semana, toda esta primera meta, porque el Mateo no fue exhaustivo en cuanto a las profecías de lo venidero, eh, da muchos detalles, están en varios libros de la Biblia. Jesús tenía otro propósito, él no estaba dándole una clase de escatología, simplemente dio unas pautas y una advertencia de estar preparados, de estar siempre listos. Velad. La palabra clave, la palabra que se repite en todo capítulo 24 y 25 es velad, velad, está preparado, no te duermas, no te distraigas. Entonces dice que siguiendo con Mateo 24, leímos hasta el 14, recién el 15 dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. ¿Mm? Entonces, si uno lee el libro de Daniel, él habla un par de veces de una abominación desoladora, que para hacérselo sencillos y no complicarlo mucho, es una grosera profanación, ¿sí? Es una profanación grosera. Los estudiosos bíblicos creen, y yo, que va a ser una profanación del templo, ¿sí? Y considerando que en Apocalipsis capítulo 13 habla de que este gobernante, el anticristo, va a hacer su imagen y va a exigir que la gente adore a su imagen, y a que no la adore los va a hacer matar. Creemos que él va a levantar su imagen en el templo de Jerusalén. Los judíos no son idólatras. Aprendieron hace muchos siglos atrás a no ser idólatras. Usted va a una sinagoga ahora, vemos en la época de Jesús, no tenían ídolos, nada de eso. Tenían otros pecados, eran legalistas, eran hipócritas, un montón de cosas más, pero idólatras no lo eran y hasta el día de hoy no lo son. Entonces, cuando este hombre levante su imagen, es una posibilidad, no es toda una cosa a ciencia cierta. Cuando él levante su imagen en el templo y exija que le adoren, los judíos se van a dar cuenta y decir, este no es nuestro Mesías. Porque nosotros tenemos los 10 mandamientos y en el segundo mandamiento dice que no te harás imagen. ¿Mm? ¿Cómo nos pide que adoremos su imagen? Entonces, dice que cuando vean eso, y eso va a suceder acá, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, esto sucedería acá a la mitad del gobierno del anticristo. ¿Sí? Él va a profanar el templo.
Dice, entonces los que estén en Judea, y si uno lee estos versículos se da cuenta que está hablando puntualmente a judíos. Los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí habla de geografía de... El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en Cinca y los que críen en aquellos días. Orad pues, fíjese que esto es una referencia para los judíos, para que vuestra huida no sea en día de reposo. ¿Sí? A nosotros el día de reposo no nos afecta, pero a los judíos sí. Entonces estaba hablando puntualmente a ellos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y acá es cuando el grueso del libro de Apocalipsis, digamos que de Apocalipsis capítulo 4 hasta el 19, sucede acá, o 18. Todo eso sucede ahí, las copas de la ira de Dios, las trompetas, eh, todo eso sucede ahí. Es todo el juicio de Dios sobre la humanidad sucede con el gobierno del anticristo. El pueblo judío va a sufrir mucho, pero también muchos se van a convertir en ese tiempo. Muchos van a mirar al cielo y se van a acordar del Mesías que rechazaron y se van a convertir multitudes. También el libro de Apocalipsis habla de los 144.000. O sea, está hablando de judíos que se convirtieron durante la gran tribulación. Entonces, y va a ser un tiempo de muchos judíos aceptando al Señor Jesucristo. Y al final del gobierno del anticristo, al final de los 3 años y medio, es la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, se llevó a su iglesia, Jesús se llevó a su iglesia. Acá arriba tuvimos la cena de bodas del Cordero, tuvimos también el tribunal de Cristo, donde fuimos recompensados de acuerdo a nuestro servicio. Y ahora vuelve y vence al anticristo y a sus ejércitos, y Satanás es atado por 1.000 años, y ahí sucede lo que se llama el milenio, pero Jesús no habló acá del milenio, así que simplemente lo menciono como para que usted tenga un panorama más o menos completo, y te dejo con ese pensamiento. La realidad es que de Mateo 24 y a partir de las señales, si bien muchas de estas cosas no las vamos a ver, es decir, cuando Cristo viene a buscar a la iglesia, prácticamente todo lo que he contado en este video no lo vamos a vivir. Pero como lo menciona Jesús, lo hemos citado. Pero el Mateo 24:30 habla de la segunda venida de Cristo en gloria. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, o sea, es el final del gobierno del anticristo aquí abajo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí estaría hablando de los judíos, porque nosotros ya estaríamos arriba. Entonces, lo que sí entendemos, y Jesús cierra este capítulo 24 diciéndonos, presten atención a las señales, presten atención a las señales. Presten atención a las señales. Versículo 32 dice, de la higuera aprendan la lección. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. Cuando vean las señales, sabemos que está cerca. Y luego hay una más. Algunos la han interpretado en contra, dicen, no, esto no se ha cumplido, dice, pero sí se cumple perfectamente. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando Jesús dijo esta generación, algunos intérpretes dicen, esto no se ha cumplido, porque esto no pasó, una generación dura más o menos 40 años. Entonces, esto no pasó mientras vivieron Pedro, Juan y los discípulos. Sí pasó, algún grupo de cristianos y creyentes creen que todo el 24 se cumple en el 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción del templo por parte de los romanos.
¿sí? Porque, bueno, está dentro de los 40 años. Pero esta generación se refiere a la generación que ve estas señales. La generación que está viendo las señales no va a pasar. Nosotros estamos viendo estas señales. Así que tenemos la plena convicción de que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia y como Jesús, como el Espíritu Santo y como el resto de la iglesia podemos decir, ven Señor, ven pronto.